Dios es bueno, decimos amén. Gloria al Señor, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Trajo su Biblia? Bueno, vamos entonces el día de hoy a hablar la palabra. Estamos viendo un estudio acerca de los devocionales cristianos. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 3, acerca de la oración. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Así que el Señor nos va a hablar y nos vamos a salir muy edificados. Yo creo que vamos a aprender mucho hoy, hermanos. Amén. Abra su Biblia en Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Puestos en pie, hermanos, un par de minutos para que leamos la escritura y hagamos una oración. Amén. Lucas es un evangelio sinóptico. Ahí está, después de Mateo. Así que va a haber Marcos y luego va a llegar a el famoso médico amado, Lucas. ¿Lo tiene? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en este momento. Reconocemos tu grandeza, tu majestad, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que está hoy acá. Y, Señor, bendícenos en este momento a través de tu Espíritu Santo, abriendo el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Y oímos muchos sermones cristianos en el transcurso de nuestra vida. Y es bueno, pero debemos de ser esforzados y valientes para poner en práctica esa palabra, Señor. No lo podemos hacer sin tu gracia, no lo podemos hacer sin tu ayuda, sin tu misericordia, Padre. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? El título, obviamente vamos a estar hablando de la oración, pero ese no es el título porque nos tomaría 3 años hablar de la oración, ¿no? Vamos a hablar, el tema del día de hoy se llama Enséñanos a orar. Para los que toman notas, ese es el tema, Enséñanos a orar. ¿Ok? Algunos dirán, bueno, este título no me queda a mí porque yo ya sé orar. Yo tengo 20 años de cristiano, yo tengo 15, yo tengo 10, yo tengo 5. ¿Cómo me van a enseñar a orar a mí? ¿Ok? Sin embargo, hermano, hoy algunos se van a dar cuenta que no saben orar. Muchos hoy van a aprender que en realidad no saben orar. Los discípulos mismos, cuando se acercan a Jesús para ser enseñados a hacer oración, ellos mismos ya tenían años de hacer oración. Ellos oraban a Dios, oraban al Padre, ¿verdad? Pero ellos vienen y al ver a Jesús orar, piden que Jesús les enseñe a orar. Estamos viviendo, hermano, los tiempos más malos doctrinalmente, en donde la mayor parte de cristianos hoy no sabe orar. La oración en la iglesia hoy se ha vuelto antibíblica. Muchas de las oraciones que los hermanos hacen hoy día no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero muchos asumen que eso es orar. Muchos asumen que están haciendo una tremenda oración en el fuego de Dios. ¿Ok? La gente hoy solamente sabe decretar, declarar, cancelar, ordenar, cubrir con la sangre de Cristo, pelearse con el diablo, y a todo eso se le llama oración. Dice la gente, wow, hicimos una oración tremenda. ¿Ok? Este pasaje que escogí para hablar, hermanos, es el famosísimo pasaje donde Jesús habla del Padre Nuestro. Y escogí la versión más corta, la de Lucas, porque Mateo y Marcos se extienden un poco más, pero escogí la versión más corta porque hay unas pocas palabras en las que voy a centrar el sermón. No es en todas las palabras que Jesús dijo, sino en unas pocas, ¿amén? Ahora, le voy a decir 3 mitos sobre el Padre Nuestro que a lo mejor usted no sabía. En primer lugar, no es una oración,
sino un modelo para orar. Y esto obviamente a muchos les cayó como bomba. ¿Cómo? ¿El Padre Nuestro no es una oración? No, el Padre Nuestro no es una oración. El Padre Nuestro es una forma en que Jesús les enseña a orar a sus discípulos. La iglesia tradicional lo volvió un rezo, lo volvió algo que todo mundo lo repite y todo mundo lo dice. Sin embargo, hermanos, Jesús nunca más lo volvió a decir. La misma vez que lo dijo en Mateo, en Marcos y en Lucas es la misma vez, es una sola vez. Jesús nunca vuelve a repetir el Padre Nuestro. Los apóstoles nunca lo enseñan, que la iglesia lo practique en el periodo de los Hechos. La iglesia primitiva no lo repitieron como Jesús lo enseñó. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que esto era un modelo de oración. Conforme avancemos le va a quedar más claro. Mito número 2. El Padre Nuestro no es una penitencia. Sí, porque penitencia significa castigo. Entonces, prácticamente los que han vuelto el Padre Nuestro una penitencia es como decir así: si tú te portas mal, si tú pecas, vas a tener que hablar con Dios. Como si Dios fuera alguien malo, alguien feo, y entonces al pecar la gente dice: ay, tengo que hablar con Dios por haberme portado bien, mejor me voy a portar, por haberme portado mal, mejor me voy a portar bien, porque así ya no me van a castigar mandándome a hablar con Dios. ¿Sí entiende? Eso es como una predisposición, y es predisponer a la gente contra la oración, porque la gente automáticamente, cuando alguien le dice: tienes que decir 20 Padres Nuestros por estos pecados que cometiste, o sea, los mandan a orar como que la oración es un castigo. Entonces fíjense qué mentalidad la gente tiene sobre la oración. Número 3. Si el Padre Nuestro se repite de labios para afuera, en lugar de ser bueno, es malo. Porque eso es lo que la Biblia le llama vanas repeticiones. Ahora, con esto no estoy diciendo que algunas veces nosotros no empezamos nuestra oración. Padre Nuestro que estás en el cielo. Yo he oído a infinidad de cristianos, a infinidad de pastores comenzar así su oración. Pero si no se está repitiendo con el corazón correcto, es una vana repetición. Porque la repetimos en el sentido de que es una parte de la Biblia, como cuando usted está recitando un salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted está repitiendo, usted está recitando. Entonces nosotros muchas veces los cristianos iniciamos nuestras oraciones así. Yo muchas veces lo hago: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero de ahí yo inmediatamente comienzo a hacer mi propia oración a Dios, para que sea más que una repetición vana que simplemente estoy diciendo mecánicamente porque ya la memoricé, y ya ni mi corazón está involucrado en lo que estoy diciendo, ni mi mente está involucrada en lo que estoy diciendo, porque simplemente ya me sale mecánicamente, ya lo sé, lo puedo repetir mecánicamente. ¿Ok? Vamos a hacer un estudio, hermanos, expositivo, y vamos a ver frase por frase la porción que vimos. La primera frase que vamos a ver: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Sabemos que Jesús cumplió con todos sus devocionales cristianos, ¿sí? A los 8 días de haber nacido fue circuncidado. A los 40 días de haber nacido fue presentado en el templo, ¿ok? Creció como niño, creció en el templo aprendiendo todo lo que tenía que ver con la ley, y él ya lo sabía también. Creció, se bautizó, predicaba la palabra, era un hombre que hacía ayuno, era un hombre que hacía oración, era un hombre que vigilaba por la noche, conectado en comunicación con su Padre, y evangelizaba, cumplió todos sus devocionales cristianos. ¿Por qué lo hizo si era Dios? Lo hizo para enseñarnos a nosotros, porque nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro objetivo, nuestro blanco. Nosotros debemos de parecernos a Cristo. Y hoy que estamos viendo acerca de los devocionales de los cristianos, pues qué mejor modelo a seguir que el modelo de Jesús. El modelo que Él nos dejó en la Biblia, ¿ok? No se confunda, ¿sí? Jesús oraba en todo tiempo, y Jesús oraba en lugares, dice, la Biblia registra varias oraciones que Jesús hizo, que dice que apartándose de sus discípulos oraba. Dice que cuando fue a orar a Getsemaní, usted se recuerda, toma 3, pero dice que los deja como a un tiro de piedra. ¿Qué es eso, a un tiro de piedra? Es decir, más o menos como a la distancia que un hombre llega a una piedra. ¿Qué será? ¿100 metros? No sé, depende de qué hombre sea. Pero más o menos como a un tiro de piedra, dice que dejó a los 3 y él se fue y ahí oraba, y ahí dice que hasta sudó gotas grandes como de sangre. Jesús era un hombre de oración.
Y su alma en ese momento fue afligida bastante, y parte de la aflicción era porque él sabía que Judas lo iba a traicionar. ¡Qué tremendo! Parte de la aflicción era porque sabía que Pedro lo iba a negar. Parte de la aflicción era porque sabía que los discípulos, cuando lo iban a apresar, iban a salir corriendo e iban a ser dispersados, aunque esto estaba profetizado. Pero Jesús suda, dice, intensamente cuando está intercediendo, y suda gruesas gotas de sudor como de sangre. Entonces Jesús nos dio ejemplo, dice la frase que sigue, y cuando terminó. Esta expresión habla del tiempo que Jesús tardó orando. No es que dijo, Señor, dame, gracias, amén, como la oración de hoy de los cristianos. Mucha gente en la noche da 2 vueltas en la cama y dice, Padre, bendice mis sueños, amén. Padre, bendice estos alimentos, amén. No, cuando terminó. Los discípulos tuvieron que esperar a que él terminara. Implica un tiempo que Jesús estaba orando. ¿Cuánto tiempo debemos de orar? La Biblia no es específica. La Biblia no dice cuando te arrodilles a orar, tienes que orar tanto tiempo. Eso ya depende de la pasión y la entrega que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos a la hora de estar hablando con Él. ¿Ok? Pero hay que orar, obviamente. Número 3, la frase 3 dice, y uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. La Biblia aquí no dice cuál fue. Jesús tenía 12 discípulos, aquí no sabemos cuál de todos vino, y le dice a Jesús, enséñanos a orar. Hoy vamos a aprender una palabra griega, hemos aprendido 2 en las clases pasadas. Aprendimos proskuneo hace 2 domingos, koinonía aprendimos hace la semana pasada, y vamos a aprender proseukomai. Así como suena, proseu, el sonido ko es CHO, proseuchomai. Así se escribe, pero se pronuncia proseukomai. Y esta es la raíz más profunda de la palabra oración. Esta es la palabra que el discípulo usa cuando le dice a Jesús, enséñanos a proseukomai. Y en el griego estas palabras son muy profundas. Lo vimos hace 15 días cuando hablamos de proskuneo, la profundidad tan grande que tiene. Mucha gente puede decir, estoy adorando, pero nada más está cantando, no está haciendo proskuneo, que es algo más profundo. Ahora, esto proseukomai, hermano, lo que significa básicamente es hablar. Escuche lo que significa, hablar con alguien que es más grande que tú. Partiendo de ahí ya muchas oraciones antibíblicas, porque creen que le pueden dar órdenes a Dios. Fíjese, significa hablar con alguien que es más grande que tú en súplica y adoración. Si tu oración no reúne esos 3 requisitos, no estás orando. Estás solamente balbuceando, estás pidiendo cosas egoístas, estás perdiendo tu tiempo, en otras palabras. ¿Ok? Pero orar, proseukomai, es entender que estás hablando con alguien más grande que tú, en súplica y adoración. ¿Por qué en súplica? Porque tú eres más pequeño. Estás entendiendo que tú eres la parte pequeña y Él es la parte grande. No es de ponerte a darle órdenes a Él, ni instrucciones. Te cuento hasta 3 para que sanes a mi hijo. No, porque tú eres la parte inferior, tú eres la parte pequeña, Él es la parte superior, la parte grande con la que estás hablando. Esa palabra súplica se utilizaba mucho en los tiempos en que los reyes eran soberanos, obviamente, y los esclavos y siervos tenían que venir ¿a qué? A hacer una súplica, no venían a darle órdenes al rey. ¿Sí? Entonces esa es la raíz de la palabra proseukomai. Ahora bien, ya sabemos que proskuneo significa besar profusamente, poner especial atención y postrar el cuerpo ante una persona muy importante. Entonces, ese proskuneo debe de estar acompañado a proseukomai. O sea, cuando estás orando, debes de poner especial atención, algo muy difícil. Ahorita, orar poniendo atención a la oración es bien difícil. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de distracciones. Estamos rodeados, hermano, de muchísima informática, de muchísimos planes. ¿Sí? Una hermana se puede intentar arrodillar y dice, voy a orar, pero se está acordando que tiene que pintar las uñas. Y ya le cayó el texto de la hermana. Hermana, ¿vamos a ir a hacer las uñas o no? Se acabó la oración. O sea, hay muchísima distracción ahora. Orar en estos días, hermano, es una de las cosas bien difíciles, pero no hay hay tiempo para todo. ¿Ok? Ahora, la oración, escriba esto, la oración sin adoración no es oración. Para esos famosos que se arrodillan desesperadamente, Padre, ayúdame, Padre, por favor, mira el problema que tengo. Eso no es oración.
Toda la oración debe de estar acompañada de adoración. ¿Y qué es adoración? Adoración es proscuneo. Poner especial atención a la persona con la que estás hablando, rendir tu cuerpo delante de la persona porque es más grande que tú. ¿Y qué dijimos más que era proscuneo? Besar profusamente, es decir, estar maravillado ante la presencia de Dios. Entonces, si la oración no tiene proscuneo, la oración no es oración. Es prácticamente una pedidera y una dame, bendíceme, pero no tiene los elementos que se necesita para que sea una oración completa. ¿Ok? Fíjese lo importante que este discípulo viene y le dice a Jesús, enséñanos a orar. No le dice, enséñanos a predicar. Jesús era un excelente predicador, pero este discípulo no le dice, enséñame a predicar, no le dice, Jesús, enséñame a caminar sobre el agua. ¿Cómo le haces? No, él viene y lo que pide es ser enseñado a orar. Es que al ver orar a Jesús, o sea, había una pasión tan grande en Jesús, el Hijo, por el Padre, que era contagiosa la pasión. Era, wow, yo quiero orar como Jesús ora. Ese era lo que los discípulos querían. Decía Spurgeon, prefiero enseñarle a un hombre a orar antes que a 10 a predicar. Este hombre es el predicador más grande de los últimos 1000 años. Se le conoce como el príncipe de los predicadores en la teología. Y él decía, yo prefiero enseñarle a un hombre a orar antes que a 10 a predicar. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que si nosotros podemos predicar, podemos memorizar textos, podemos pararnos aquí y hacer un show, pero eso no es el evangelio si el predicador no tiene una vida de oración. Y esa vida de oración incluye adoración, porque la oración sin adoración no es oración. O sea, es más fácil que tú, al estar conectado con Dios, tengas la gracia y el favor. Ahora, con esto no estoy diciendo el extremo de decir solo ore y no lea, no estudie, no. Porque la Biblia es balanceada y es equilibrada. Pero debemos de pasar tiempo en oración para poder servir a Dios. Ahorita estamos hablando del predicador, pero eso implica a todos los que servimos, hermano. Frase 4. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Usted sabe que algunos discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan y ellos sabían. Juan el Bautista, dice, les enseñó a sus discípulos. Jesús, enséñanos también a nosotros, por favor. Frase 5. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid. Gracias. Ahora sí ve. Dice, cuando oréis, decid. Una pregunta, ¿cuándo tiene que orar el cristiano? ¿Por qué le dice a su discípulo, cuando ores? Cuando oréis, sabemos que es un vocabulario antiguo, ¿no? Cuando oréis, cuando ores, digamos nosotros. O en centroamericano, cuando ores. Con acento en otro lado. Cuando ores vos. Ahora pregunta, ¿cuándo se supone que debemos orar? ¿Cuándo se supone que debemos orar? La respuesta es sencilla. ¿Cada cuándo come? 3 veces al día, ¿verdad? No, hermanos, se cuidan bastante ustedes, hermanos. Se consienten. 6, dice un hermano por allá, es que los mexicanos hacemos desayuno, almuerzo, comida, cena, merienda y por último pan con café. Gracias, hermano. Debemos orar diario, hermano, diario, todos los días debemos orar. Mire cómo lo dice la Biblia, cómo lo dijo David en el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice David que él oraba de mañana. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias por todo. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias por todo. Y eso incluye lo malo. ¿Sabe usted cómo puede ver si una persona es madura en el cristianismo? Cuando algo malo le pasa y cómo reacciona. Ahí usted puede ver qué tan madura es la persona. Ya le pasó algo malo, se le ponchó la llanta en la carretera y se baja y agarra patadas la llanta. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué a mí? La esposa le dice, es que ya días te dije que la llanta estaba lisa y se agarran del chongo. Inmadurez. Dice, dad gracias por todo. Ahora, somos humanos y yo sé que a veces suceden cosas que se te paran los pelos, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer? Echar mano de la madurez que tú tienes en Cristo y decir, bueno, gracias Señor.
A lo mejor me libraste de un accidente, a lo mejor qué bueno que se me ponchó y en lugar de ver lo malo, ver lo bueno, qué bueno que se me ponchó y no nos volcamos. Qué bueno que se ponchó aquí en la Jimmy Carter y no en la 85 Norte. O sea, empezar a buscar inmediatamente lo bueno de las cosas. Pero generalmente nuestra humanidad caída es al contrario. Nuestra humanidad caída siempre busca el punto negro, siempre busca lo malo. Siempre busca de dónde amargarse más de lo que ya está amargado. Esa es nuestra naturaleza caída. Todos, ok. Ahora, por la noche, Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es el salmista David también hablando. Yo le voy a dar un consejo, hermano. Tal vez el Señor se lo puede llevar en su sueño. Qué rico sería, ¿no? O sea, irte a dormir y que te lleve el Señor plácida y pacíficamente. Partes con Él, al otro día te mueven, ya estás frío, ya estás tieso y una sonrisa en la cara, ¿no? Pero la noche anterior dijiste, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo mi ser, mi familia, mis hijos. Yo tengo 4 hijos, están pequeños. A mí me preocupa morirme a esta edad. Porque ¿qué sería de mis hijos? Entonces, hermano, encomendemos en el Señor siempre nuestra vida. Yo quisiera que el Señor me diera 100 años, pero eso es designio de Él. Pero por lo tanto, mientras todo sucede, nosotros tenemos que comenzar siempre a buscar el favor de Dios. ¿Dicen amén? Dicen los judíos en el Talmud, tienen un dicho de que honres al doctor antes de que lo necesites. Dice, honra al doctor antes de que lo necesites. O sea, el dicho implica que antes de que te enfermes tengas una buena relación con el doctor. ¿Cómo te atenderá un doctor con el que tienes una buena relación el día que te enfermaste? Uy, vente, no, hombre, te da prioridad y te da la medicina y no me la pagues, etcétera, etcétera. Eso aplica espiritualmente a nosotros los cristianos, que si usted está honrando a Dios en todo tiempo y está en paz con Dios, ¿qué va a pasar? Dios tiene cuidado de usted, hermano. Se durmió, se murió, lo enterramos, ya está con Cristo. Frase 6. Aquí es donde ya yo quiero entrar en lo que es lo más profundo del tema. Y dice, la frase es, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús les dice, decid así. Ahora, estos muchas veces lo entienden como repetid esto. Jesús nunca lo repitió, los apóstoles nunca lo repitieron. Cuando Jesús dice, decid así, es porque está a punto de enseñar el modelo, el secreto. ¿Cuál es el secreto dentro de las palabras que él usa? Y la palabra aquí, hermano, que es en la que nos vamos a ocupar, es la palabra Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta palabra Padre, hermano, aparece en el Antiguo Testamento, se usa para Dios 15 veces. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se usa 65 veces. Y en el evangelio de Juan se usa 100 veces. Si ve, va un aumento. De 15 veces que se usó la palabra Padre en el Antiguo Testamento, 65 para referirse a Dios como Padre en los sinópticos y 100 veces en el evangelio de Juan. Si ve lo que Jesús está haciendo, Jesús está trayendo al pueblo de Israel a una relación, claro, y a todos los que somos nacidos de nuevo, ¿no? Pero le está hablando aquí en este caso a judíos, a una relación de intimidad con Dios. Está siendo más enfático y repitiendo a cada rato, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. La palabra en el griego es la palabra pater. Pero obviamente la palabra judía es una palabra aramea que es la palabra Abba. Y esta palabra Abba habla de cercanía e intimidad. Porque no cualquiera le podía decir Abba a cualquiera, tenía que ser hijo legítimo. Las personas que tenían siervos en sus casas, esos siervos no tenían permiso de llamar a Abba al Padre, solamente los hijos naturales del Padre. Esta palabra Abba significa, escuche, papi o papa, sin el acento. Papa, porque ya con el acento ya es papá, ya es más formal. Papá, con el acento en la A. Pero papa es diferente. Papa, papi, daddy. Es un nivel de cercanía muy fuerte. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, los que tienen hijos y son padres, y nuestros hijos aquí nos dicen daddy, ¿no? Porque ellos hablan inglés. Daddy. Y es una palabra demasiado fuerte y es una palabra que nos acerca demasiado a nuestros hijos. Y Jesús era lo que quería hacer con nosotros y con los judíos. Ok, ya no, fíjese, en el Antiguo Testamento los judíos veían a Dios así. Ok, para ir a Dios y hablar con Él, tenemos que entrar en el tabernáculo, hacer el sacrificio,
entrar en el lugar santo, hacer la oración y después quitar el velo, entrar en el arca y poder ver el arca. O sea, había un proceso largo por el cual había que pasar. Ahora Jesús dice, espérate, no, ya no, dile papi. Cuando hables con él estando en tu aposento, como él enseñó a orar, refiérete a él y dile papi. ¿Sí entiende? Es un acercamiento tremendo que hace Jesús a toda la humanidad, a todos los nacidos de nuevo, para que nosotros tengamos una cercanía con Dios. Los griegos tenían dioses cuando Jesús dijo esto, los cananeos tenían dioses, los romanos tenían dioses, pero ninguno de esos dioses le había dicho a su pueblo, llámame papi. Pero el Dios que creó el universo nos dice a todos nosotros que somos sus hijos, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, llámame papi, yo quiero ser tu papi. Eso es fuerte, eso es algo muy fuerte para todos nosotros. Yo creo que mucha gente cuando ora no entiende esta primera parte, mucha gente no la entiende. Que está hablando con su papi, que está hablando con su papa. Son las primeras dos palabras que un niño judío dice según los rabinos. Abba e Inma, papa y mama. Fíjese, dicen primero papa. Los latinos dicen primero mama, ¿no? Porque quieren un biberón. Pero como la cultura judía es al revés, allá el papá es el que cuida más los hijos que la mamá, porque ese es el modelo que Dios quiere para la familia. Entonces la primera palabra que los niños dicen es Abba. Yo creo que aquí hay muchos que no oran como hijos. Hay muchos que no oran como hijos porque hay muchos que simplemente se arrodillan y empiezan como ametralladoras, bla, 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 bla. Otros a decretar, otros a darle órdenes a Dios, otros a hacer un montón de oraciones antibíblicas. No, es diferente. El hijo es diferente, hermano. Usted debe de entender algo. Escuche, en esta semana fuimos a las actividades de las niñas en la escuela y no, cientos de niños en la cancha, cientos así. ¿Sobre quién cree usted que estaban mis ojos? Sobre los míos. El hijo es diferente de la multitud. El hijo atrae la mirada del padre. El hijo atrae la atención del padre. El hijo no está perdido entre la multitud. El hijo está siendo buscado por los ojos del padre. Así es cuando usted dobla rodillas, está hablando con su padre, que está poniendo su mirada sobre usted y está poniendo su oído atento a lo que usted tiene que decir. Muy interesante. Ahora, vamos a entrar en la frase que sigue, la frase 7, santificado sea tu nombre. Jesús lo que hace es, esta frase Jesús la pone inmediatamente después de Padre para que no abusemos del Padre. Porque un hijo demasiado consentido tiende a abusar del Padre. Eso es lo que ha pasado hoy últimamente, ¿no? Se le dice a la gente, no, tú eres Dios, tú también puedes dar órdenes. Entonces la gente viene y abusa del Padre. No, inmediatamente Jesús pone, si es Padre, tienes un nivel de intimidad muy profundo con Él, pero acuérdate que es santo. Es santo y no puedes abusar de eso. Él no soporta el pecado, Él no soporta la rebeldía, Él odia toda acción que vaya contra su santidad. Entonces esta frase nos ayuda a equilibrarnos. Sí, es mi papi y puedo tener intimidad con Él, pero es santo y debo de tener un temor reverente hacia Él. No puedo abusar del privilegio que Él me ha dado de ser llamado su hijo. Ahora, pregunta, ¿cuál nombre de Dios tiene que ser santificado? Porque dice, santificado sea tu nombre. Jehová, el Padre, se reveló a Moisés como Yahweh, yo soy el que soy. Que es una palabra, o sea, nuestro entendimiento no lo comprende. De hecho, esa palabra en el original, el tetragramatón, sin vocales no se puede pronunciar. Así que los judíos no lo pronuncian porque no tiene vocales. Yahweh, no tiene vocales. Lo que hicieron fue añadir por ahí algunas vocales para poder decirle Adonai, para poder decirle Señor. Pero le voy a enseñar algo que quizás es la primera vez que usted lo va a oír en su vida. Y es que Dios es demasiado grande para que Él tenga un solo nombre. Dios tiene muchos nombres en la Biblia. ¿Por qué? Porque un solo nombre no puede representar todo lo que Él es. Nosotros sí.
Mi nombre hasta grande me puede quedar, Bernardo. Pues ¿quién es Bernardo? Es ahí el marido de Marina, el papá de Max y de Jero, y es pastor de una iglesia. Ya, eso representa mi nombre. Pero el nombre de Dios no. Así que como como Dios tiene tantísimos atributos, Dios no puede ser representado por un solo nombre. Y en la Biblia Él se le reveló a los judíos con muchos nombres, porque cada uno de los nombres representa uno de los atributos que Él tiene, y Él tiene muchos atributos. Entonces aprenda algo, el nombre de Dios no es un título, el nombre de Dios representa un total de atributos que Él tiene. Esa es la respuesta. Si alguna vez alguien te pregunta, oye, ¿por qué Dios se revela con tantos nombres en la Biblia? Dile, porque un solo nombre no puede representar todo lo que Él es. Él es tanto que un solo nombre le queda demasiado pequeño. Por ejemplo, se reveló en Génesis como Elohim. Es la primera palabra que aparece, la tercera palabra en Génesis. Y esta palabra, hermano, es un atributo que habla sobre cómo Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios es el Dios creador. Y cuando Dios se revela como Elohim, Él lo que está diciendo Él es que Él es el creador. Ahora esto, creador, suena pequeño. No, esto es muy grande. Esto es un misterio muy grande, que Dios sea creador, es decir, ¿qué implica que Dios es creador? Dios estaba en la eternidad, donde no hay tiempo, y Dios trajo a existencia lo que hoy usted ve, lo que usted hoy toca, lo que usted hoy huele, lo que es palpable. Dios lo trajo a existencia a través de su palabra, sea la luz, y fue la luz. Creó Dios los cielos y la tierra, y fueron los cielos y la tierra. O sea, esta palabra Elohim implica que Dios es el principio de todo. De la eternidad nos trajo a existencia, y por eso estamos hoy aquí, y estamos de camino porque vamos rumbo a la eternidad, donde habita Él, que es el creador. También se reveló como el Elión, que significa el Altísimo. Y esta palabra, hermano, representa la majestuosidad de Dios. Porque dice la palabra que los cielos no lo pueden contener, que Él es más sublime que todos los cielos. Entonces, cuando usted está orando y va a santificar el nombre de Dios, usted tiene que acercarse con ese entendimiento. Por eso mucha gente no sabe orar, porque no entiende esto. No saben que están hablando con el Creador, y eso Creador es muy grande. No saben que están hablando con el Altísimo, que es más alto y más sublime que los cielos. No saben que están hablando con Jehová Jireh. Se reveló así también a Abraham, que significa el Señor proveerá. Jehová Jireh dice que Él alimenta las aves y viste las flores del campo, y que Él tendrá cuidado de ti. ¿Cuántos están seguros de eso? Dios es tu proveedor. Se revela como Jehová Nisi. El Señor es nuestro estandarte, nuestra bandera. Habla de cómo en Él encontramos amparo para el tiempo de tribulaciones. Habla de cómo en Él encontramos protección, de cómo Él es nuestro refugio. David lo llamaba, tú eres mi escondite, mi castillo fuerte. Tú eres una roca grande sobre la cual yo puedo estar firme. Se revela como Jehová Rafa, nuestro sanador. Dios puede sanar nuestro cuerpo, pero si no nos sana y morimos, ya sanó nuestra alma del pecado y estaremos para siempre con Cristo. Se revela como Jehová Shalom. Él es nuestra paz. En estos tiempos en donde todo el mundo está tan oprimido por todo el ajetreo de esta vida, Él es nuestra paz. Él es Jehová Raá, nuestro pastor. Él es el que pastorea nuestra vida. Él es Jehová Sidkenu, Él es nuestra justicia. Sabe que vivimos en un mundo injusto, donde en cualquier momento pasa una cosa que no era justo que nos sucediera, pero Dios es nuestra justicia. Él pelea por nosotros. Él tiene cuidado de nuestra vida. Él es Jehová Sebaot, el Dios de las huestes. Todos los espíritus tienen que rendir cuentas a Dios. El mismo diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Él es Jehová Shama, significa Jehová está allí y Jehová está oyendo. Los judíos lo llaman Adonai, Señor. Es más que Señor, es Señor de señores, es Rey de reyes, es Dios de dioses con D minúscula. Porque todos los dioses que existen son dioses falsos. Entonces todos estos nombres, escuche, hablan un poquito cada uno de un atributo de Dios. Cuando usted se arrodilla, usted debe tener todo este entendimiento para poder santificar el nombre de Dios. ¿Lo entiende? No es nada más arrodillarme y ya. No, si tú quieres de verdad santificar el nombre de Dios cuando tú estás orando, debes de acercarte con esa confianza que es mi Padre, pero con esa reverencia que es santo, con ese entendimiento que es mi Creador, que fui tomado del polvo y al polvo volveré y mi espíritu se reunirá con Él.
que Él existe, que Él es real. No puedes acercarte dudando, porque dice que el que duda es como las olas del mar. Tienes que acercarte, dice, el que se acerca a Él, crea que le hay. ¿Dice la Biblia eso? ¿Sí o no? Pero la gente es necia hoy día, hermano. La gente dice, no, Dios no existe. Es como si las vasijas, después que el alfarero las termina, dijeran, el alfarero no existe. Oye, vasija, no existe el alfarero. ¿Y de dónde salimos tú y yo? Vámonos a la frase 8. Frase 8 es, venga tu reino. Y aquí obviamente esta frase se ha llevado al abuso con el famoso reino aquí y ahora, ¿no? Reino aquí y ahora, tú estás aquí para gobernar, decretar, ordenar, sujetar, lo que tú canceles será cancelado, lo que tú digas eso se hará, tú nada más dile a Dios. Dijo un predicador por ahí un día de estos que Dios no hace nada porque no se lo ordenamos, que hay que ordenarle para que lo haga. Él está esperando a que le demos instrucciones. Entonces, el reino de Dios, hermano, fue establecido en el corazón de los creyentes cuando Cristo vino. Usted le debe de quedar claro. El reino de Dios tiene dos fases. Número uno, la fase espiritual. Todos los que somos nacidos de nuevo ya estamos en el reino de Dios. El reino de Dios está instalado en nuestro corazón. Esa es la fase 1. No es de que tú eres rey y que te vayas a proponer para presidente porque vas a llegar a ser grande y la iglesia se va a llenar de diputados y el mayor de la ciudad y porque somos la cabeza y debemos de gobernar. Nada que ver, eso es un evangelio alejado de la realidad. ¿Sí? El reino de Dios ya está instaurado en nuestro corazón. Ahora hay otra fase que se va a cumplir al final de los tiempos, cuando el reinado milenario de Dios sea instaurado en la tierra, pero eso falta. Falta que el Señor venga por la iglesia, falta que la gente que se queda en la tribulación pasa por la tribulación. O sea, es un proceso y usted debe de entender eso para que no se deje engañar, hermano. Toda iglesia que usted visite y usted vaya y usted oiga estas cosas, nosotros decretamos que Estados Unidos se convierte a Cristo. Nosotros decretamos que Obama va a ser cristiano. Declaramos Georgia para Cristo. Es una iglesia que cree que están en el reino aquí y ahora. Tenga cuidado. Y esa doctrina es muy peligrosa porque esa doctrina levanta el ego del creyente para que se crea rey. Yo soy rey, yo soy Señor, sacando de contexto un versículo que dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Que ese versículo en el original no significa que tú eres rey para mandar. Pero otro día lo vemos. Ahora, yo le preguntaría a las personas que oran así. Si una persona puede orar, decretar, cancelar, traer a existencia, destruir, resucitar, etcétera, ¿para qué quiere a Dios? Una persona que cree que tiene tanto poder y autoridad para hacer todo eso, no necesita a Dios. Porque Él puede hacerlo todo. Yo tengo esa autoridad. Si alguien se murió, lo puedo resucitar. Si necesito algo, puedo ordenar que venga a existencia. Te ordeno que vengas a existencia. Cálmate. Cálmate, Dios, con D minúscula, porque Dios fue el único que puede traer a existencia las cosas. Frase 9, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte confirma lo que le acabo de decir, ¿sí ve? Tú no puedes ordenar, decretar, no, tú tienes que suplicar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. No dice, yo voy a hacer mi voluntad aquí en la tierra, porque ya me diste autoridad. Es una oración de sumisión. Jesús le está diciendo al Padre, haz tu voluntad, Señor. ¿Usted sabía que cuando usted ora, hermano, algunas veces Dios puede decir que sí y otras veces puede decir que no? Y otras veces usted puede estar mal en su oración. Me encanta lo que dice Sproul al respecto. Un teólogo dice lo siguiente, dice, escucha, esto está profundísimo, me encantó. Dice, la oración algunas veces no cambia las cosas a nuestro alrededor, pero nos cambia a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor nuestra postura está mal. Tú estás pidiendo mal. Ay, Señor, cambia a mi esposa. Cambia tú. Señor, cambia a este hombre. Míralo. Cambia tú, hermana. Entonces, cuando tú oras con el entendimiento y con la madurez y la sencillez de corazón, entonces te arrodillas y empiezas a orar. Y a lo mejor tu oración está mal dirigida, como dice Santiago, muchos piden para sus deleites, y entonces Dios te empieza a hablar y a decir, no, mi hijo, el que estás mal eres tú, hija, la que estás mal eres tú. Entonces dices, Pablo, algunas veces la oración no cambia nuestras circunstancias alrededor, pero nos cambia a nosotros.
Acérquese con ese corazón a Dios, de decir, Señor, estoy orando por esto, pero si estoy mal, por favor, cámbiame a mí, yo no quiero estar así. Te arrodillas para perdonar a alguien, ¿verdad? Y Señor, es un malo, lo odio, Padre, me está costando mucho perdonarlo y cámbialo, mira lo que me hizo. Dios te dice, mijo, es que tú estás mal. Tú tienes la humildad, reconoces y te humillas para que Dios te cambie a ti. La frase 10 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto habla de una dependencia de Dios, de una confianza en Dios. Es difícil, no afanarse. El ser humano es el único ser vivo que tiene la capacidad de afanarse. Las vacas no. Las vacas, si les dan pasto hoy, comen y ellas no están preocupadas por mañana. Este granjero no se irá a dormir mañana, no va a traerme alfalfa. Tal vez están tranquilas, ellas no se afanan por mañana. Los leones tampoco. Cazan un búfalo y se lo acaban. No dicen, guardemos un pedazo para mañana. No. Los animalitos no. Dice que Dios alimenta a los animalitos, Dios tiene cuidado de los animalitos. Pero el ser humano es el que tiene la capacidad de afanarse y estar preocupado por el mañana. Y el afán es algo que nos desvía de Dios. Porque afán en el original significa partir en dos. Cuando una persona está afanada, su ser está partido en dos. Y una parte quiere honrar a Dios, pero otra parte está afanada con la preocupación. Y dice Dios que Él quiere todo de ti. No quiere una parte nada más de ti. Dice en su palabra. ¿Amén, hermanos? La frase que sigue, la 11, dice así. Y perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. Usted se debe de acercar a Dios en oración sabiendo que es pecador. Porque si usted se acerca como el super santo, entonces, ¿qué diferencia hay entre usted y Dios si el único santo es Él? Usted debe de pedir perdón por sus pecados cuando ora. Le aconsejo que haga eso todos los días. Cuando ora por sus alimentos, Padre, gracias por estos. Orando con el entendimiento, gracias por estos alimentos, Padre. Tú eres el proveedor. Tú eres, Padre, el creador de todas esas cosas. Me los das, no los merezco más que los que no lo tienen, pero yo te doy gracias por estos alimentos. Perdona mis pecados, ayúdame cada día a seguir adelante haciendo tu voluntad. Una persona que confiesa sus pecados habitualmente no tiene que esperarse para andar lleno de lodo en el mundo para venirse a arrepentir. Vive una vida que cada día se santifica más en el Señor. Número 12, la frase que sigue es: porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Okay? Esta es la frase que en Mateo dice a los que nos ofenden, ¿no? Entonces, aquí está hablando de el perdón. La falta de perdón es algo que nos aleja de Dios, levanta una barrera entre Dios y nosotros. Hay mucha gente que está resentido con alguien y cree que tiene comunión con Dios. Y es bien difícil porque la falta de perdón estorba. Jesús incluye esta parte en la oración para que los discípulos tengan un corazón limpio y puedan acercarse a Dios limpiamente. La frase que sigue, y no nos metas en tentación. Obviamente esta frase es controversial porque algunos dicen, bueno, sabemos que Santiago 1:13 dice que Dios no puede tentar a nadie porque Él es santo. Dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Dice, lo voy a leer, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cuál es la explicación? Porque aparentemente se contradice. Dice, no nos metas en tentación, pero también dice que Dios no tienta a nadie. La explicación está yendo al original. Cuando tú lees la palabra tentación en Mateo, es la palabra peirasmos, significa poner a prueba, pero con propósitos de crecimiento. ¿Ok? Y la palabra tentación en Santiago es la palabra peirazo, que significa probar con malicia para hacer caer. ¿Sí entendió? Entonces es una cuestión de significado. En Mateo, cuando Jesús está diciendo, no nos metas en tentación, se podría leer mejor de la siguiente forma: con cada tentación, danos la salida. Esa es la forma correcta en que se podría leer. Con cada tentación, danos la salida. Eso lo respalda Pablo en 1 Corintios 10:13, donde Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces en Mateo, cuando Jesús dice no nos metas en tentación, no está diciendo que Dios te va a tentar para que seas seducido, para que peques, porque eso es ir contra su naturaleza. Dios no puede seducir a alguien para que peque.
Eso es completamente ilógico. Ahí esa palabra significa que el Señor nos libre de todas esas tentaciones que pudieran hacernos caer, pero no precisamente que Él nos meta a nosotros. Y luego la frase que sigue, hermanos, la 14, es: mas líbranos de todo mal. Esa es la última frase que vamos a ver en la porción. Y esto sabemos que Dios es, hermano, nuestro guardador por excelencia. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ahora voy a entrar a una parte donde voy a explicar algunas razones por qué orar. ¿Por qué orar? Dicen algunos, si ya Dios lo sabe todo. ¿Para qué oro? ¿Para qué oro? O sea, ¿para qué le pido a Dios? ¿O para qué lo adoro? Si Él ya conoce mi corazón, que yo tengo un corazón de adorador. ¿Para qué necesita Él oírlo? Le voy a dar algunas razones por las que tenemos que orar. Inciso A: la oración es una forma de servir a Dios. Acompáñeme a Lucas 2:36. Lucas 2:36, vamos a leer hasta el 38. ¿Lo tiene? Dice así. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todas las que esperaban la redención en Jerusalén. Dice que Ana servía a Dios orando y ayunando. Entonces, servir a Dios implica tener una vida de oración primero antes que servir. Mucha gente lo tiene hoy al revés. Mucha gente ve orar como un castigo para poder servir. O sea, si quiero servir, debo orar. Es como un castigo. O sea, el pastor muchas veces le dice a los líderes: no, ¿está orando, hermano? ¿Sí ve? Como si fuera un castigo orar. Porque si no está orando, no puede servir. Y debería de ser al revés. La gente, porque ora, es que debería de servir. No debería de orar para poder servir. Entonces, ¿qué pasa cuando a alguien se le empieza como a amenazar? Si tú no oras, no puedes servir. Entonces ya la gente en realidad no tiene amor por Cristo. Ya la oración se comienza a volver como una penitencia. Estamos igual que la iglesia tradicional. Cuando cada uno de nosotros debe de tener el entendimiento de saber que con el simple hecho de tener una vida de oración, ya estamos sirviendo a Dios. Y que lo demás que hagamos, como ministrar, servir, etcétera, es solamente la consecuencia de que ya somos siervos de Dios en oración. La segunda razón por la que debemos orar es porque Cristo nos enseñó que orásemos. La iglesia primitiva tenía una vida de oración muy fuerte. Vamos a ver Marcos 1:35. Voy cerrando, hermanos. 5 minutos más, terminamos. Escuche. Marcos 1:35. Levantándose muy de tarde. ¿Dice así su Biblia? Porque aquí hay hermanas que se levantan a las 12. Ponen un pie buscando el suelo así, para ver si están todavía en la tierra. Prenden la camioneta y salen corriendo para el mall. Dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús siempre buscaba lugares solitarios donde Él poder orar, donde Él poder estar en comunión con su Padre. Hechos 1:15. Hechos 1:15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice un famoso canto que me gusta mucho de Marcos Vidal, dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Lo han oído? Que muchos cristianos dicen: ¿y dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de José? El Dios de David que mató al gigante. Y la pregunta, dice el canto ahí, me parece más adelante, es: ¿dónde está el Elías de Dios que oraba? ¿Dónde está el José de Dios, que era un hombre que soportaba la tentación? ¿Dónde está el David de Dios, que era un adorador? Queremos al Dios de antes,
pero no queremos ser como los cristianos de antes. ¿Sí entiende el detalle? ¿Por qué la iglesia de Hechos era una iglesia tan poderosa? Era una iglesia de mucha oración. Hoy la gente quiere decir, vamos a ser como la iglesia de Hechos, y la gente roncando, hermano. No dan gracias ni por la comida. Hay gente irreverente que cuando ora, lo mismo de ayer. Ten cuidado porque Dios es santo. Ten cuidado porque Dios es santo y te estás burlando de la oración. Es cierto, puedes en un momento decir gracias Padre por la comida y estar en un momento de alegría porque es tu Padre, pero tienes que estar reverenciándolo porque es santo. Tenga cuidado, hermano. ¿Usted sabía que hay devocionales que al no cumplirlos correctamente, aún siendo cristiano, pueden traerte consecuencias? Por ejemplo, el tomar la Santa Cena indignamente puede producir enfermedades y muerte. Y eso es literal, eso no es un lenguaje figurado. Cuando la gente está mal y viene y toma el pan y toma el vino y se lo come, cuidado. Hermano, aquí mismo, un domingo en Santa Cena, alguien con el pan en la boca le puede dar un paro al corazón. Así se lo digo, hermano. Porque mucha gente tiene el ayunar, mucha gente, hermano, ¿usted cómo va en su ayuno? Bien, dice, ya el botón casi revienta, hermano. No, hermano, sí ayuno bastante, y tú con lentes por si el botón sale volando. Usted ha visto a gente así, ¿verdad? Que dice, no, varón, 8 días de ayuno, y no, hombre, están, mi hermano, y tú dices, ¿pero dónde? ¿Estará ayunando quizás? ¿De qué? ¿De qué? Porque hay mucha gente que ayuna de muchas cosas hoy. Parte que sigue, ¿por qué debemos orar? Porque Dios puede intervenir en algunas cosas. Escuche, puede. Porque no está obligado, Él es soberano. Por fortaleza espiritual, por ejemplo, en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escuche, aquí hay un principio. No se debe precisamente de orar en media tentación. Se ora antes de la tentación. Se ora antes de la tentación. Por ejemplo, tú ahorita estás en Cristo, estás firme y todo. Pregunta, ¿tú cómo sabes si en 3 meses, vamos a hablarle a un hombre aquí, cómo sabes si en 3 meses no te va a salir una mujer bien bonita a seducir? Es posible. ¿Cuál es tu arma? Es que durante estos 3 meses tú has estado orando. Ese es tu respaldo. La oración para no ser tentado es antes de ser tentado. Muy interesante este principio. ¿Por qué? Porque tu carne es débil. Por eso debes de orar, porque tu carne es débil. Tu carne quiere todos los placeres que ofrece el mundo, las cervezas, los cigarros, las drogas, el sexo ilícito. Y el sexo ilícito es una seducción tremenda porque dice un proverbio que el pan comido a escondidas es más rico que el pan que te dan. O sea, por eso mucha gente disfruta mucho el adulterio, porque es escondido. Implica esconderse, implica adrenalina, implica como ese temor de ser descubierto. Y entonces eso le genera un ambiente de excitación. Entonces ten cuidado porque tu carne es débil. Si tú no estás orando con anticipación, ¿qué va a pasar cuando llegues a la tentación? ¡Pum! Caes. ¿Qué es lo que te da fuerza en la tentación? La oración anticipada, antes de. No durante de. 4. Nuestras oraciones no son en vano. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará, ¿cómo? En público. ¿Usted sabía que tú, por ejemplo, cuántos aquí les gusta hablar con gente? A mí me gusta hablar con gente. ¿Usted sabía que uno, hermano, se puede cansar de oír a la gente? ¿Cuántos alguna vez se han cansado de oír a alguien? Levante su mano los hombres, sean valientes. Dios nunca se cansa de oír a las personas. Y otra cosa, ¿cuántas personas tú puedes atender a la vez que te estén hablando? Máximo 2, ¿no? Pastor, y te partes así. No, Dios atiende a millones. Dios nos oye, Dios nos atiende, Dios nos entiende. Entonces nuestras oraciones no son en vano cuando es con el corazón correcto. 5. Si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos concederá ciertas cosas.
Yo aclaro ciertas cosas porque es que hay gente que se va al extremo. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, subraye eso, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Algunos creen que Dios es el genio de la lámpara que lo frotas, sale y le pides 3 deseos. Y eso es un error terrible. Nosotros sabemos que debemos orar, pero también sabemos que hay una parte que nos toca hacer a nosotros, ¿sí o no? Spurgeon lo dijo así, escuche. El cristiano debe trabajar como si todo dependiera de él y orar como si todo dependiera de Dios. ¿Lo captó? El cristiano debe de trabajar, o sea, debemos de estar ocupados, debemos de ser de provecho, trabajar, estudiar, ser buenos ciudadanos, ser buenos padres, ser buena madre en el caso de las hermanas, hacer todo lo que tenemos que hacer y a la hora de orar, orar como si todo dependiera de Dios. Se habla de un balance, lo que yo hago con la dependencia total que tengo de Dios. Porque hay mucha gente que se puede ir al extremo de decir, hago tanto que no necesito a Dios. Trabajo tan bien y gano tan bien que para qué oro. Mi familia está tan bien y ahorita nos vamos de vacaciones a la playa y mis hijos están tan sanos que para qué oro. Todo esto está bien, todo esto hay que hacerlo con todas nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestra energía, como si dependiera de nosotros, pero a la hora de orar hay que hacerlo con tal pasión como si todo dependiera de Dios. Es decir, Padre, me has bendecido, me has rodeado de bienes, tengo trabajo, tengo ahorros en el banco, mi familia está bien, te adoro, te bendigo, eres mi Dios, te quiero servir, te quiero honrar, eres todo para mí. Que mi corazón no se pierda ante tanta prosperidad, porque ahí está el detalle. La gente se va al extremo y cuando todo le empieza a salir bien, dice, no, pues yo las puedo, ¿para qué oro? No, ahí lo único que sale a luz es que la gente en realidad no confía y depende de Dios. Le voy a dar algunos principios, cierro. Algunos principios. La oración debe de ser vista como el medio a través del cual Dios cumple su voluntad en la tierra. Y no como el medio en que Dios cumple tu voluntad en la tierra. ¿Entendió? La oración debe de ser vista como el medio para que Dios que está en el cielo haga su voluntad en la tierra, no para que tú hagas tu voluntad en la tierra, porque muchos oran así. Ay, Señor, ayúdame, Padre, quiero un carro nuevo, por favor, que sea del 2016. ¿Esa oración será para que Dios haga su voluntad en la tierra o para que tú hagas tu voluntad en la tierra? Luego agarras ese carro y te vas a pasear todos los domingos y no vienes ni a la iglesia. Otro principio, la oración nos ayuda en momentos difíciles a discernir asuntos difíciles. Por ejemplo, usted comienza a sentir ganas de irse a su país. ¿A qué versículo de la Biblia va usted para que la Biblia diga, sí, vete a tu país el 31 de diciembre y te van a esperar con una barbacoa? En ninguna parte de la Biblia dice eso, ¿verdad? Usted necesita tomar y discernir una decisión difícil. Entonces usted ora. Usted ora. Muchos creen que Dios ya no habla a través de sentires. Sí, Dios sigue hablando a través de sentires todavía. No al extremo como muchos dicen, Dios me dijo a cada rato, Dios me dijo, y Dios me cambió el mensaje, y Dios esto, y Dios anoche. Y hay gente que todos los días Dios le dijo. Eso es el extremo, pero de que en alguna situación estés pasando por alguna cosa que no disciernes y tengas que orar y Dios te dé la paz, por ejemplo, si no tiene paz, no lo haga. ¿Qué más? La falta de oración demuestra nuestra falta de confianza en Dios y nuestra incredulidad en su palabra. Todo cristiano que no tiene una vida de oración en realidad no conoce bien a Dios. Y también en realidad no cree en toda la Biblia. Y esa es la razón por la que mucha gente en estos días ya no ora. Se están enfriando, están muriendo espiritualmente y ya no tienen comunión con el Padre Celestial. ¿Debemos aprender la oración de que Jesús hizo? Sí. Debemos seguir el modelo de oración que Jesús enseñó, porque Él es el mejor en el tema. Si usted tuviera un hijo, es mi último comentario. Si tuviera un hijo que le gusta el fútbol, soccer, y usted tiene 3 opciones para ponerle un maestro. Usted tiene un futbolista de allá del llano, de los que andan ahí en los parques jugando.
y usted ve que es más o menos bueno, y es el mejor del llano. Tiene como opción a un jugador de segunda división profesional. Y tiene como tercera opción al mejor jugador del mundo. Y los tres dijeran, no, pues con el que tú quieras, no, cualquiera de los tres le vamos a dar clases a tu hijo. ¿Con cuál lo llevaría? Con el mejor del mundo. Entonces, ¿sabe qué? Hagámosle caso a la oración que nos enseñó el mejor en el tema de la oración. Y aprendamos a orar. Incline su rostro.